Capítulo 13. La adaptación a la vida en la mansión resultó indolora. Hasta el inquieto William reconoció que el dueño de la casa no estaba acostumbrado a los caprichos de los niños y no trató de acaparar su atención, a menos que lo invitaran a hacerlo. La cena era la única comida que tomaban juntos y demostró ser una ocasión agradable. Davenport tendía a hablar poco, pero observaba divertido a los jóvenes. Pronto todos estaban relajados y hablaban de sus respectivas actividades sin que les preguntaran. Peter reunió el suficiente valor para pedir al dueño de la casa que le enseñara a conducir, y entusiasmado y deslumbrado, se encontró convertido en aplicado alumno de un auténtico maestro. El corazón de William se rindió cuando un brioso pony, justo del tamaño adecuado para él, apareció un día en el establo, mientras que Merry estableció rápidamente una relación amistosa y burlona con Davenport. Después de su sorpresa inicial, Alice comprendió que debería habérselo esperado. Los niños habían echado en falta un padre, y si no precisamente paternal, Davenport resultaba un tío honorario excelente. Solo con Alice mantenía cierta reserva, mostrándose amistoso pero no del todo relajado. Tal vez temía que ella lo persiguiera implacablemente si le daba la más mínima ocasión. No obstante, sí que hizo un esfuerzo para corromper a la costurera. Cuando llegó el último lote de ropa, incluía varios trajes que Alice no había encargado, todos de colores más alegres y con un corte más atrevido que los que ella solía llevar. Meredith reconoció, sonriente, que ella y Davenport lo habían planeado juntos. Cuando Alice se enfrentó a él indignada, él le señaló que puesto que ya no era una institutriz, no tenía por qué vestirse como si lo fuera. Le dijo que seguramente no había ninguna necesidad de limitarse al azul marino y el marrón cuando cenaba con su familia, y añadió que de hecho, a quienes tenían que mirarla les debía el mantener un buen aspecto. Medio divertida y medio exasperada por su estilo prepotente, conservó los trajes. En su juventud se había visto restringida a llevar unos recatados trajes de muselina blanca que no favorecían nada su tez ni el color de sus cabellos. Ahora era un placer llevar trajes de un cálido color verde, dorado o rojizo. Pensó que le sentaban muy bien. No había duda de que los niños pensaban lo mismo, y el fulgor admirativo de los ojos de Davenport le llenaba de calor el cuerpo. Los días volvieron rápidamente a la rutina normal del trabajo y la familia. Lo difícil eran las noches. Alice decía que el problema residía en dormir en una cama extraña, pero era demasiado consciente de que estaba durmiendo bajo el mismo techo que un hombre de un atractivo embriagador. Un hombre, además, que de vez en cuando mostraba señales de interés en el hecho de que ella fuera una mujer. Mientras soportaba una cuarta noche de insomnio, se preguntó finalmente qué quería exactamente de Reggie Davenport. ¿Una aventura? Mientras resultaba concebible que en el calor de la pasión echara por la borda toda cautela, no lo era que la sobria y poco glamurosa Alice Weston se lanzara fríamente a hacer un viaje tan disoluto. En un arranque de sinceridad, admitió para sí que la idea de ser su amante le parecía enormemente atractiva. Pero ¿cómo podía darles ese ejemplo a sus pupilos? Una aventura así no podía mantenerse en secreto mucho tiempo, y sin ninguna duda pondría en peligro su posición como administradora. Así que una aventura era impensable, y no había ninguna otra posibilidad. Su patrón parecía disfrutar de su compañía, incluso la encontraba no totalmente carente de atractivo, pero ciertamente no iba a casarse con ella. Si Davenport quería tener vástagos, había muchísimas mujeres más apropiadas en la zona.
también podía ir a Londres y elegir lo mejor de lo mejor. La fortuna muy respetable que había adquirido compensaría de sobra su pasado libertino, y con su personal magnetismo podría escoger entre muchas damas que eran mucho más jóvenes, bonitas y ricas que ella. Alice recordó que si él llegaba a casarse, sin ninguna duda sería un marido demoníaco. Sin embargo, temía que esos pensamientos olieran un poco a la zorra despreciando unas uvas que no podía alcanzar. Mientras daba vueltas en la cama, se enfrentó a su peor miedo con una honradez brutal. El miedo a que en un momento de ofuscación debida al alcohol, Davenport se la llevara a la cama y descubriera que la experiencia no tenía interés suficiente para repetirla. Solo de pensarlo se le hizo un angustioso nudo en el estómago. Si quería evitar el dolor y la humillación, le convenía aceptar que su actual relación amable y limitada era lo más a que podía aspirar. Su lógica era impecable, y encontró un cierto alivio en haber resuelto aquel asunto. Por desgracia, en su estómago seguía habiendo un nudo de ansiedad muy apretado. A lo mejor un poco de brandy le sería de ayuda. Suspiró, se incorporó y buscó a tientas su nueva bata, una atractiva prenda de terciopelo de color dorado, con un adorno trenzado en los bordes. La reserva más cómoda de brandy estaba en la biblioteca. Esperaba que la estancia se encontrara vacía a una hora tan avanzada, y se sobresaltó cuando vio a su patrón apoltrado en su sillón de orejas favorito, sin la chaqueta ni el corbatín, y con los pies apoyados en un taburete de brocado. Era la perfecta imagen de un caballero en su momento de ocio. Reggie tenía un libro abierto en las rodillas y un vaso medio vacío en la mano. La luz de las velas acariciaba los lomos de cuero repujado de los libros y bañaba con un cálido brillo toda la sala, mientras Némesis roncaba, apacible, a sus pies. Alice se detuvo, vacilante a la puerta, admirando el juego de la luz en los planos de su enjunta cara. Iba a poner fin a su momento de complacencia y marcharse cuando él levantó la mirada y la vio. Le sonrió, con su sonrisa perezosa. «Entre y acompáñeme». «¿Está seguro de que no le molesto?», preguntó, resistiéndose, aunque se moría de ganas de aceptar la invitación. No sabía que hubiera nadie todavía despierto. «No me molesta. No es malo tener compañía en las sombrías vigilias». Levantó el vaso en un brindis irónico y luego bebió largamente. Señalando la botella con un ademán, dijo: «Tómese un brandy». Por lo general iba impecablemente vestido, pero Alice había observado que cuando había estado bebiendo, su aspecto era un tanto desaliñado. Esa noche tenía un aire claramente disoluto. Sospechó que había estado bebiendo desde que ella y sus pupilos se habían ido a la cama. Sin embargo, su habla era clara y no arrastraba las palabras, así que no podía estar realmente ebrio. Fue a servirse un vaso de brandy y observó que el libro que él tenía en las rodillas era griego. No debería haberse sorprendido, pero lo hizo. Aunque debía de haber recibido la educación habitual de su clase, irradiaba una fuerza física tal que era fácil olvidar lo inteligente que era. Ella, que había trabajado con él, tendría que haberlo sabido. Abby se ovilló en el otro sillón de orejas, frente a él, sentada sobre las piernas, y bebió un poco de brandy. La agitación que le había mantenido despierta se desvaneció, sustituida por el bienestar. Disfrutando del lento ardor del brandy en la lengua, dijo en voz baja: «Tienes razón sobre las sombrías vigilias. Pueden estar muy llenas de soledad». «A veces. Con frecuencia». Su voz bajó hasta convertirse en susurro.
siempre. Sus claros ojos se encontraron con los de ella, sin rastro de la reserva de la que se revestía como si fuera una armadura. Alice no supo descifrar la compleja mezcla de emociones que había en su mirada. Pensaba que no podía ser que la vulnerabilidad se contara entre ellas, pero se daba plena cuenta de que era muy tarde y que estaban solos. La tirantez de su estómago desapareció, reemplazada por una tensión más placentera en lo más profundo de su ser. ¿Qué la mantiene despierta hasta altas horas de la noche, Ali?, preguntó con una voz suave e íntima. ¿Es que el trabajo duro y una conciencia limpia no sirven para nada? Su franqueza mereció una respuesta similar. ¿Quién entre nosotros tiene la conciencia limpia?, respondió Alice. Yo no, ciertamente. Acabó el brandy del vaso y luego se inclinó para servirse más. Aunque modestamente hablando, estoy seguro de que mis pecados sobrepasan totalmente a los suyos. Ella esbozó una sonrisa. Aunque solo la mitad de las historias que corren sobre usted fueran verdad, probablemente tendría razón. Yo diría que alrededor de la mitad es la proporción correcta. La cuestión para usted es... Se detuvo un momento, con una chispa divertida en los ojos. ¿Cuál de las dos mitades? ¿Me diría la verdad si se lo preguntara?, inquirió ella, con la cabeza ladeada y la pesada trenza cayéndole por encima del hombro. Probablemente. Siempre respondo a las preguntas directas. La mayoría de las personas son demasiado bien educadas o tienen demasiado miedo a las respuestas para atreverse a preguntar. Su diversión aumentó. Sería interesante si resulta usted tan imposible de escandalizar como pretende. Puede que fuera el brandy, o quizá la intensa curiosidad que sentía por él, pero decidió, temerariamente, poner a prueba la disposición de Reggie a ser sincero. Así que decidió que podía empezar por lo peor. ¿Es verdad que hizo que una de sus amantes, embarazada, se escapara para irse con usted? ¿Que mató a su marido en un duelo y luego la abandonó? Por un momento, ella pensó que no le contestaría. Un buen sitio para empezar, dijo al cabo, dado que esa historia es exactamente mitad verdad. ¿Qué mitad? La dama en cuestión buscó, en efecto, mi protección. Yo maté a su marido en un duelo, y ella y yo no nos casamos. Sus palabras fueron tranquilas y precisas. Helada, Alice se preguntó cómo podía admitir una conducta tan monstruosa con tanta calma. ¿En qué sentido es falsa la otra mitad? Reggie recostó la cabeza en el sillón y la observó con los ojos entrecerrados. Ella no era mi amante, y yo no la abandoné. Contra toda lógica, Alice se sintió aliviada y se acomodó mejor en el sillón. Parece una historia interesante. ¿Puedo saber el resto? Vio cómo él se relajaba veladamente. ¿Acaso había pensado que ella no le creería? Sara era la hermana de Theo, un amigo mío del colegio. Dado que mi tutor y yo sentíamos una profunda antipatía mutua, yo pasaba la mayor parte de mis vacaciones escolares con la familia de Theo. Son los mejores recuerdos de mi juventud. Su hermana era una cosita muy bonita que siempre daba vueltas a nuestro alrededor. Tomó otro sorbo de brandy, con mirada distante. Después de Detton, el padre de Theo le compró un puesto de oficial en un regimiento. Habíamos planeado entrar juntos en el ejército, pero... bueno, no fue así. Él y yo continuamos escribiéndonos,
pero yo perdí el contacto con el resto de la familia. En ese tiempo, su hermana se casó y sus padres murieron. Luego, un día, Sara apareció a mi puerta, sangrando. La habían golpeado hasta dejarla en las puertas de la muerte. Su voz ahora estaba fríamente furiosa. Su marido era un monstruo cruel que la tiraba regularmente contra las paredes cuando tenía un ataque de celos, lo cual sucedía muy a menudo. Cuando ella quedó embarazada, él decidió que le había sido infiel y estuvo a punto de matarla. El hermano de Sara estaba luchando en España, demasiado lejos para saber lo que estaba sucediendo, pero le había dicho que si alguna vez necesitaba ayuda, acudiera a mí. Reggie se encogió de hombros y sus poderosos músculos se flexionaron bajo la camisa blanca. Dado que su hermano no podía protegerla, lo hice yo. Era sorprendente lo distinta que era su versión de la historia que había contado Junius Harper. Alice soltó la respiración que había estado conteniendo. ¿Eliminó a su esposo? Exactamente. Su flexible boca se torció. Si su esposo hubiera atacado a otra mujer como la atacó a ella, lo habrían condenado y encarcelado. Pero como era su esposa, darle una paliza era perfectamente legal, a menos que llegara al asesinato. No había ninguna posibilidad de divorcio. La violencia no es suficiente para liberar a una mujer de su marido. Después de que Sara se refugió en su casa, ¿su marido lo desafió a un duelo? No exactamente, dijo Reggie con una sonrisa desagradable. Contrató un par de matones para que me mataran en un callejón. Cuando escapé, más o menos sin daño, yo lo desafié. Alice rodeaba con los dedos el pie de su copa, olvidada encima de su falda. Y entonces lo mató. Lo ejecuté, corrigió él. Como la ley no proporciona justicia, me la tomé con mis propias manos. ¿Y Sara? Le ofrecí casarme con ella, si eso hacía que su situación fuera más cómoda, pero dijo que lo último que quería era otro marido. Se encogió de hombros. Reconozco que le agradecí que no me aceptara, aunque creo que nos habría ido tolerantemente bien juntos. Después de nacer el niño, incluso los vengativos parientes de su difunto esposo tuvieron que reconocer que era el vivo retrato de su padre. Con gran escándalo de todo el condado de Lincoln, Sara volvió a la propiedad de su marido y tomó las riendas de la propiedad en nombre de su hijo. Reggie sonrió. El año pasado volvió a escandalizar al condado casándose con un médico del lugar, un hombre muy por debajo de su fortuna y cuna. Por lo que dice en sus cartas, está totalmente encantada con su vida, aunque la gente de rígidos principios se niegue a recibirla. Miró a Alice. Es bastante parecida a usted. Una mujer muy resuelta. Sin hacer caso de su última frase, Alice dijo, pensativa. Así que dejó que el mundo pensara lo que quisiera. Y claro, prefirieron una interpretación más escandalosa. Claro. ¿Es difícil matar a alguien? Primero, Reggie se sorprendió, y luego se quedó pensativo. Si lo que pregunta es si me gusta matar, la respuesta es no. No obstante, en las ocasiones en que lo he encontrado necesario, he sentido pocos escrúpulos y ningún remordimiento. El mundo no era un lugar mejor porque el marido de Sara estuviera en él. Mi conciencia me habría remordido infinitamente más si hubiera tenido que asistir al funeral de ella, sabiendo que no había hecho nada por ayudarla mientras estaba viva. Alice asintió, comprendiéndolo perfectamente. Fascinada por aquel vislumbre del mundo masculino, quería sacar todo el partido de la buena disposición de Reggie a hablar.
Su siguiente pregunta fue: ¿ha librado muchos duelos? Él frunció los labios. Entre 12 y 15, supongo. En realidad, nunca los he contado. ¿Acertó Junius en cuanto al número de los que fueron fatales? El estimable señor Harper estaba muy bien informado. Respondió él, evasivo. Hábleme de los otros que fueron fatales. Reggie enarcó las cejas. Vaya mujer sedienta de sangre que es usted. En realidad no, dijo Alice ruborizándose. Pero estoy curiosa. Aunque los hombres hacen tantos aspavientos sobre el honor, yo nunca he acabado de entender por qué vale la pena matar. Él hizo una mueca. La verdad es que antes he dicho que contestaría las preguntas directas. En una ocasión maté a un tal Capitán Sharp, muy aficionado a dejar sin un centavo a chicos inexpertos recién llegados del campo. Todo el mundo estaba de acuerdo en que era una vergüenza, pero nadie hacía nada. Un joven al que conocía superficialmente perdió su fortuna con aquel hombre y se pegó un tiro a la mañana siguiente. Así que hice algo. ¿Y el duelo en París del año pasado? A los franceses les cuesta aceptar la derrota, incluso después de Waterloo. Algunos se vengaban provocando peleas con oficiales de las tropas aliadas. A continuación elegían el duelo a espada, un arma que los oficiales franceses manejaban con extrema destreza. Varios oficiales aliados resultaron muertos. Se encogió de hombros con un gesto aburrido. Eso no me gustó. Tengo la impresión de que es muy bueno con la espada. Aceptable. Reconoció sin decir nada más. ¿Sus otros duelos también fueron misiones piadosas? Él suspiró. No me tenga por un héroe. En varias ocasiones me sentí impulsado a administrar justicia, pero la mayoría de mis duelos fueron el resultado de demasiada bebida, demasiado genio, o peleas a las que me había arrastrado y que no me fue fácil evitar. Cuando uno se ha creado una fama, hay un cierto tipo de hombre que se siente obligado a ponerla en duda. ¿Y qué hay de la otra vez en que mató a alguien en un duelo? ¿Fue otra ocasión en la que actuó movido por la justicia? Por primera vez, Reggie rebulló, molesto. En aquel caso, la deidad fue Baco. Nunca tuve intención de matar a aquel tipo. Fue solo una pelea estúpida por una mujer, pero yo había bebido demasiado. Había perdido precisión. Dijo con una voz atona. Le resulta fácil vivir con las otras muertes, pero no con esta, dijo ella en voz baja. Exactamente, repuso, mirándola con una sonrisa satírica. ¿Está satisfecha de su búsqueda de información sobre los libertinos? En lo más mínimo, replicó Alice, abriendo los ojos con aire ingenuo. Seguramente los duelos son solo una pequeña parte de ser un libertino. En otra ocasión explicó lo relativo al juego, pero debe de haber multitud de otros vicios que explorar. La cara de Reggie se relajó. Los hay, pero para ser sincero, no los he probado todos. ¿No? Dijo ella con tono de decepción. ¿Qué hay de las orgías? ¿Ha participado una vez en una? Atrapado en mitad de un trago de brandy, se atragantó y empezó a toser. ¿Qué sabe usted de las orgías? Preguntó en tono divertido. Muy poco,
reconoció a ella. Tenía la esperanza de que me las explicara. Él la miró con aire desconfiado. Puede que sea usted imposible de escandalizar, pero yo no. Explicar lo que pudiera llamarse una orgía haría que mis varoniles mejillas se ruborizaran. Ella cabeció con pesar. Vaya, y yo que pensaba que el primer requisito de un aspirante a libertino era una absoluta falta de vergüenza. Él sonrió, irónico. No, el primer requisito es que a uno le traiga sin cuidado lo que los demás piensen. Supongo que usted nació así. Su aire divertido se desvaneció tan rápidamente como había aparecido. No nací así, pero aprendí muy temprano. Con el deseo de borrar su sombría expresión, Alice preguntó: ¿qué otros requisitos son necesarios para ser un libertino? Reggie meditó el asunto. La única cosa que es absolutamente indispensable es disfrutar en exceso con el bello sexo. Expresado con gran discreción, aprobó ella. Exactamente, ¿con cuántas mujeres se debe disfrutar para que sea un exceso? 10, dijo él sin vacilar. Alice soltó una carcajada, pensando que aquella era la conversación más extraordinaria que había tenido nunca. Su conducta era igual de excéntrica que la de él. ¿Y ya está? ¿Sacía su perversa lujuria con 10 mujeres diferentes y automáticamente se convierte en un libertino? 10 es lo mínimo, pero más es mejor, dijo él. ¿Cuántas ha...? La voz de Alice se fue apagando al darse cuenta de que aquella era una pregunta cuya respuesta no quería conocer. Tampoco en este caso he llevado la cuenta. Suspiró con cara súbitamente fatigada. Demasiadas. Maldita sea, demasiadas. Reggie se puso en pie y fue a colocar su libro de nuevo en el estante. Sus movimientos lo traicionaron, aunque su conversación no lo había hecho. Todavía tenía la elegancia de un atleta nato, pero había un aire algo exagerado en sus actos, como si moverse normalmente le exigiera un esfuerzo consciente. A Alice le disgustaba verlo así, disminuido. Pero de no haber estado bebido, no habrían sostenido aquella extraordinaria conversación. Sin querer entrar en un análisis más profundo, preguntó: ¿qué estaba leyendo? Reggie colocó el libro en su sitio, donde formaba parte de un conjunto de volúmenes iguales, encuadernados en piel azul. La Odisea. Pasó los largos dedos por los títulos repujados en oro. Mi padre me enseñó a leer griego en esta misma habitación. ¿Era un hombre de letras? No, pero al igual que muchos hombres de su generación y educación, amaba los clásicos. Pasó más de un año en Italia y Grecia, durante su obligado viaje de formación por Europa. Reggie se volvió y apoyó los anchos hombros contra la estantería de roble. Era un buen maestro. De repente Alice imaginó vivamente la imagen del padre y del hijo inclinados sobre los viejos volúmenes mientras el sol entraba, oblicuo, por los ventanales de la biblioteca. El hombre rememorando sus viajes, el niño escuchando entusiasmado, queriendo aprender y agradar a su padre. Ella había aprendido matemáticas y contabilidad de esa manera. ¿Echaba él en falta a su padre tanto como ella al suyo? El padre de Reggie había muerto. Ella había perdido el suyo a causa de la cólera y de un orgullo implacable, una combinación tan fatal como la muerte. Con un nudo en la garganta dijo: no me sorprende que le guste la Odisea. Me gusta imaginarlo como Ulises.
Reggie sonrió, irónico. Ese héroe granuja que se pasó 20 años metiéndose en problemas mientras trataba de encontrar el camino de vuelta a casa. Quizá. Exacto. Siempre he pensado que el hombre sonaba bastante libertino. No hay más que ver su asunto con Circe. Lo miró con afecto. Aunque a usted le ha costado más de 20 años encontrar el camino a casa. Él cruzó los brazos sobre el pecho y dijo secamente: Ulises tenía el incentivo de la fiel Penélope esperando. Bueno, él no tenía 8 años cuando partió para Troya, dijo ella, llena de razón. Puede que usted fuera precoz, pero no tanto. Cuando él se echó a reír, ella decidió sondearlo a más profundidad. Entre todas esas mujeres de las que ha disfrutado en exceso, seguro que debía de haber una Penélope que quisiera esperarlo. La risa se volvió amarga. Por todos los santos, Sally. Aunque he conocido muchas mujeres, dudo que alguna fuera lo bastante tonta para querer casarse conmigo. Las mujeres son criaturas prácticas. Incluso las que me perseguían a mí, más que yo a ellas, solo estaban interesadas en una cosa, y no era el matrimonio. Alice confió en que la luz de las velas disimulara su rubor. Desde el primer momento en que él había entrado, arrogante, en su vida, había entendido perfectamente por qué una mujer habría querido conseguirlo. Pero había mucho más en Reggie que el magnetismo físico. No podía ser que fuera la primera mujer en darse cuenta. A lo mejor algunas estaban interesadas, y usted no lo vio porque no compartía ese interés. Hizo girar el brandy en la copa, pensativa. Yo diría que por lo menos una vez en su vida debió de pensar en dejar esa vida libertina y sentar cabeza con una mujer. La expresión de Reggie se endureció. Todos somos estúpidos en el amor, por lo menos una vez. Yo no fui una excepción. Forma parte de ser joven. También ella había sido muy estúpida. El dolor del primer amor era algo que nunca desaparecía del todo. ¿Qué pasó? Poca cosa. Conocí a una joven y me volví absolutamente loco por ella, por razones que no consigo recordar. Durante unas semanas parecía que ella sentía lo mismo. ¿Y luego? Su expresión se convirtió en una mueca de burla dirigida a sí mismo. Cuando me declaré apasionadamente, me contestó que aunque yo estaba bien para flirtear, ciertamente ella no tenía ninguna intención de casarse con un hombre sin expectativas. Alice se estremeció. El tono cortante de su voz revelaba la profunda herida que aquel rechazo le había infligido. Al advertir que ella comprendía ese sentimiento, Reggie dijo bruscamente: No malgaste su compasión conmigo. Ella tenía razón. Yo era un pésimo candidato. Además, añadió con una mueca amarga en los labios, coseché mi venganza. Alice le dio la cabeza. Espero que no fuera desafiándola a un duelo. Habría sido fácil arruinar su reputación. Él rió con una risa corta y carente de humor. Podría haberlo hecho, pero no fue eso lo que hice. Cuando se quedó callado, Alice dijo: No me puede dejar en ascuas después de una afirmación tan provocadora. Supongo que no, dijo, suspirando. Muy bien. No me eche las culpas a mí si esta vez sí que se escandaliza. La mujer en cuestión, no quiero llamarla señora, atrapó un caballero de edad y cuantiosa riqueza. Luego, cuando estuvo bien casada, me indicó que estaba disponible para actividades extramaritales.
Alice lo observaba fascinada. ¿Y la rechazó? Todo lo contrario. Sus ojos tenían el color del hielo. Acepté y me esforcé al máximo para estar seguro de que quedara satisfecha. Se calló hasta que Alice la preguntó, exasperada. ¿Y eso fue una venganza? ¿Estás segura de que lo quieres saber? Al ver que ella sentía, continuó. Nuestro pequeño encuentro fue totalmente diferente en todo lo que ella había experimentado antes. Estaba claro que ansiaba un bis. De repente, Alice supo qué venía a continuación. Y la rechazó. Exactamente. Su voz era de una sequedad extrema, con unos cuantos comentarios elegidos sobre lo poco gratificante que la había encontrado. Alice se quedó sin respiración ante la absoluta crueldad de usar la intimidad física para esclavizar a una mujer, y luego rechazarla de un modo brutal. Su venganza era un reflejo espeluznante de sus peores pesadillas. Era también la medida de lo profundamente que lo había herido la crueldad indiferente de una mujer sin corazón. Fue perversamente hábil, dijo despacio. También fue absolutamente apropiado. ¿Quiere decir que sigo sin escandalizarla?, preguntó Reggie con sorpresa y un cierto respeto. Un poco, quizá, reconoció ella. Pero hay una tosca justicia en lo que hizo. En circunstancias parecidas, puede que yo hiciera lo mismo, si fuera lo bastante lista. Él soltó una carcajada, divertido de verdad. Cada vez más me convenzo de que su decorosa apariencia no es más que una fachada. Debajo de ella tiene usted el alma de un maleante. Después de pensarlo un momento, Alice dijo: es probable que tenga razón. Los ojos de Reggie, pálidos y transparentes como un agua marina, se encontraron con los de ella, y Alice sintió cómo cambiaba la energía entre ellos. Con voz ronca, él dijo: ven aquí. Alice permaneció quieta como una piedra durante un momento. Antes había llegado a la conclusión de que nunca podría embarcarse en una aventura a sangre fría. Pero ahora su sangre no estaba fría, bailaba caliente y apremiante en sus venas. Se levantó y fue hacia él, hasta detenerse a la distancia de un brazo. Su intensa virilidad la atraía como si ambos fueran de polos opuestos de un imán, que buscaban su pareja. Durante un largo momento permanecieron así, sin moverse, y absortos el uno en el otro. Luego él levantó las manos. Alice pensó que la traería para besarla, pero lo que hizo fue cogerle la pesada trenza y deshacer la cinta anudada al final. Después de liberar el cabello de sus castas ataduras, peinó los brillantes mechones con sus largos dedos, hasta que se desbordaron como un manto de seda por encima de sus hombros y cayeron hasta la mitad de su espalda. Tienes un hermoso cabello, dijo en voz baja, mientras deslizaba los dedos por sus mejillas y garganta, como una caricia profundamente erótica. El deseo visible en los ojos de él era un potente afrodisíaco que liberaba la parte oculta de su naturaleza con tanta seguridad como le había liberado el pelo. Alice contuvo la respiración y sus labios se entreabrieron, queriendo más, sin saber cómo pedirlo. Él le levantó la barbilla con un dedo. Ella se había sentido incómoda con su estatura, pero ahora se daba cuenta de que tenía el tamaño justo, lo bastante alto para hacerla sentirse frágil y femenina, pero no tan alto que necesitara algo más que una ligera inclinación de la cabeza para acercar sus labios a los de ella. Fue un beso con sabor a brandy,
rico, vehemente y embriagador. Todos sus sentidos se agudizaron y fue plenamente consciente del latir de la sangre en sus venas, de los sutiles olores a piel y roble de la biblioteca, de la fuerza de los brazos que la rodeaban. Se unieron y la pasión se encendió entre ellos, violenta y salvaje. El contacto vacilante se convirtió en apretado abrazo. Desde que era una niña torpe y llena de anhelos, Alice deseaba aprender los misterios del amor. Ahora había encontrado su maestro en aquel hombre inverosímil, con su escepticismo y su espíritu burlón, su irónico conocimiento de sí mismo y su peligroso sentido de la justicia. Sabía que era una insensata, pero no le importaba. Estaba tan segura de su deseo, tan completamente inmersa en el momento, que cuando él se apartó, la conmoción producida por la privación fue como un cubo de agua helada. Aturdida, abrió los ojos. «Por todos los demonios del infierno», maldijo Reggie, cogiéndole los brazos con tanta fuerza que le hacía daño, mientras la mantenía alejada de él. «¿Qué pasa?», murmuró Alice, afligida por su soledad, aterrada porque él la rechazara por su conducta desvergonzada. «Dije que no lo haría». La soltó y dio unos pasos, apartándose mientras se frotaba las sienes como si tratara de aclarar sus ideas. Con voz áspera, repitió: «Dije que no lo haría». Luego la miró a los ojos, con una expresión teñida de desprecio a sí mismo. «Ali, lo siento. Te mereces algo mejor». Dio media vuelta y se alejó cruzando la estancia con largas zancadas hasta las puertas cristaleras que daban al patio. Mientras él trataba torpemente de dar vueltas a la llave, Alice exclamó: «¿A dónde vas?». Él la miró con cara sombría. «Fuera, a cualquier sitio, hasta que vuelva a estar sobrio». Luego desapareció en la noche. Alice se dejó caer en el sillón, con las piernas demasiado débiles para sostenerla. Su cuerpo clamaba por continuar lo que había empezado, y su cabeza rebosaba de confusión y dolor. Aquella afirmación de que ella se merecía algo mejor era una manera caballerosa de evitar hacer algo que lamentaría por la mañana. «¿Cuántas? Demasiadas, maldita sea». El lamento del libertino. No dudaba que durante un corto momento, y llevado por su embriaguez, la había deseado. Pero incluso en su estado carente de discernimiento, él se había dado cuenta de que a la sobria luz del alba lamentaría haberse acostado con ella. Para un hombre que había conocido innumerables mujeres, no era ningún reto ni diversión llevarse a la cama una solterona sin atractivo y pasada de años. Cuando la Collie fue hasta ella, gimiendo compasivamente, Alice se acurrucó en el sillón, con la cara hundida entre las manos y los hombros temblando sin control. Aunque expresado con más consideración, era un rechazo tan doloroso como el de Randolph. El único consuelo que podía encontrar era la ferviente esperanza de que por la mañana él no recordara nada de lo que había pasado entre ellos.